la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras con turbias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras con turbias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa, los troncos bien amarrados, teniendo chocita y caña, con su techo de lijao. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras con turbias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, nuevamente con ustedes en esta tan interesante balsa donde ya llevamos algunas transmisiones con personajes que han analizado la historia de esta cuenca milenaria pero al mismo tiempo bicentenaria, cuando hace 200 años alcanzó y puntualizó un punto de orden dentro de la histeria planetaria. Era ya por principios del siglo XIX, las corrientes románticas, el liberalismo, influenciaba el desarrollo de una nueva visión, las repúblicas. Y precisamente en Latinoamérica, en esta cuenca poderosa, caudalosa del Guayas, se dio en el Golfo de Guayaquil una de las gestas políticas más importantes de América Latina, la libertad de la gran provincia de Guayaquil. Y hoy, para conversar, entre otras cosas sobre esas, he invitado a uno de los más importantes historiadores de Ecuador y de Latinoamérica, Benjamín Rosales, que tiene una larga trayectoria, varios libros, y con quien vamos a conversar de estos hechos. Y quisiera arrancar con un resumen de lo que para un intelectual como Benjamín representa el hecho histórico de la independencia de la provincia de Guayaquil. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, Ramón. Si yo quisiera, más vale visualizar esa independencia de Guayaquil dentro del proceso de independencia latinoamericano, que había comenzado ya desde 1809, 1810. Tiene una primera etapa que decae luego de la Constitución de Cádiz y luego viene esta segunda etapa de la independencia. Cuando Guayaquil decide hacer la independencia, cuando los guayaquileños junto con los oficiales venezolanos y otros peruanos que habían en los cuarteles deciden hacer la independencia de Guayaquil, lo hacen con el conocimiento de que por el sur recién todavía iban la Armada chilena con el ejército de los Andes y el ejército, parte del ejército chileno, el nuevo ejército para la independencia del Perú. Perú todavía era el virreinato firme, con ejército, con marina, con toda la fortaleza del imperio. Sin embargo, dicen, al nosotros avanzar con esta independencia ahora, estamos apoyando la causa de San Martín. Lo mismo sucedía en el norte. Ya Bolívar había ganado la batalla de Boyacá, ya estaba establecido en el norte, inclusive en el centro de Nueva Granada, pero era muy difícil para ellos ir hacia el sur. Los ejércitos realistas de Pasto, de Quito, impedían el paso por la parte geográfica a los ejércitos de Bolívar. Entonces, también la independencia de Guayaquil se la considera entonces una decisión de los patriotas, con el riesgo que todavía esto tenía, porque no teníamos armada, la armada era española, de hacer la revolución para impulsar todo el proceso de independencia de Sudamérica, que estaba en pleno proceso. Estamos hablando de 1820, y es con Junín y Ayacucho, 4 años después, que se termina, y con la entrega de Callao, la independencia de Sudamérica, pero es en la mitad de esa segunda etapa de la independencia, en un punto clave, y la consecuencia de la independencia de Guayaquil. Inmediatamente fue días después la independencia de Cuenca, que en efecto, luego de las batallas que se dieron, se perdió la independencia de Cuenca para fines de año. Se independizó también Trujillo y Piura y otras ciudades del norte del Perú que fortalecieron este proceso independentista y ayudaron a que desde Guayaquil finalmente saliera el ejército, que junto con los ejércitos peruanos y con los ejércitos colombianos que llegaron por agua, lograran luego de menos de 2 años de la independencia de Guayaquil, la batalla de Pichincha y la liberación de todo el territorio que antes constituía la Audiencia de Quito.
Y entonces este proceso es fundamental y la acción tomada en Guayaquil seguramente adelantó posiblemente 1, 2, 3 años la independencia total de Sudamérica. ¿Cuál es para ti lo esencial del proceso político, económico que se dio en el documento de lo que se llamó el acta constitutiva de la provincia provisional constitutiva de Guayaquil? La constitución, que podemos llamarla de Guayaquil, que se da un mes después del 9 de octubre, en noviembre de ese año, en efecto tiene esos principios liberales que estaban ya bien adentro en el pensamiento de Olmedo. Olmedo había participado como representante de Guayaquil y de gran parte de este territorio en las Cortes de Cádiz de 1812. Y las Cortes de Cádiz se sale una constitución española que era liberal y que le daba más poder a las regiones y a las diferentes circunstancias y más al comercio, más facilidades. Esos principios liberales también estaban en la Constitución de Guayaquil y Olmedo era un pensador que tenía las cosas claras ya en esa época y que Guayaquil era eso lo importante para el desarrollo de Guayaquil con su producción en esa época que iba creciendo de cacao y que lo hizo una ciudad muy próspera en los años subsiguientes. Y te llevé precisamente, te encaminé a la palabra comercio, porque estamos sobre una balsa sí, fluvial, una balsa de río, y has hablado del cacao. Y precisamente esa independencia estuvo ligada mucho con las relaciones de comercio, de la dependencia, tributación con España, etcétera, etcétera. ¿Qué significa en la cuenca más importante del Pacífico Oriental la balsa? Bueno, mi querido. Si hablamos de la balsa tenemos que remontarnos un poco más allá. Justamente hace 6 o 7 años yo terminé un masterado en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide, sobre la parte histórica de la balsa, que comienza cuando comienzan las crónicas, cuando llegan los españoles, y ahí se ve en qué se la utilizaba y se siguió utilizando para navegar de aquí afuera de la península, a través del río Guayas y al Golfo, a Piura, al norte del Perú, a Paita, al puerto de Paita, a Manta, muchos años. Pero aquí en el río funcionó mucho tiempo también. Pero en el trabajo que estoy haciendo y que tengo que terminar, que ya lo que he escrito ya es lo pasado, es desde cuándo hay esta embarcación. Porque no es que los españoles llegaron y vieron esta embarcación con vela para navegar en los mares y aquí en los ríos, utilizando esta madera especialmente liviana y con el uso de caña aguadúa también para las construcciones que habían dentro de estas embarcaciones. Humboldt, por ejemplo, el que celebramos el año pasado, el bicentenario, dibuja una balsa que encuentra aquí en el río Guayas, una balsa grande, más grande que esta, en donde llevaban mercadería. Pero ¿desde cuándo hay esta balsa? ¿Desde cuándo existe? ¿Desde cuándo esta balsa sirve de comunicación en épocas prehistóricas, preincaicas, a los pueblos de Mesoamérica con los pueblos de América del Sur, con el mundo andino? ¿Desde cuántos años atrás? Y esa es la investigación que de alguna manera hemos venido realizando, acumulando toda la información que han dado los arqueólogos de Mesoamérica, cuando una cerámica que aparentemente es igual a la que hacen acá los Valdivia o los Chorrera, llega a las costas de Centroamérica, de Guatemala o de México o de Colima, donde se han encontrado. Cuando la tecnología de la metalurgia que se desarrolla en el norte del Perú y que aquí la tenemos porque aquí teníamos las hachas monedas y todos los elementos de este cobre arsenical, que es realmente un bronce, es una edad del bronce, ya llega esa tecnología a México, a la costa mesoamericana del oeste de México. ¿Y cómo llega? Si no llega a otros lados. Entonces las teorías de los arqueólogos es que esta embarcación, que los españoles la vieron en plena mar, navegando con harta mercadería, una embarcación, vuelvo a decir, mucho más grande que esta, y con diferentes niveles, inclusive en los pisos del transporte, donde iban hasta 20 personas, 15 personas y que navegaban en la costa. Estas navegaban entre las costas de Manabí, del Golfo de Guayas, del norte del Perú y las costas mesoamericanas. Entonces, ¿desde cuándo es esto? ¿Cuándo hay balsas aquí? Hay que ir avanzando en las teorías, pero
los Valdivia, que son seguramente los que comenzaron a desarrollar esta embarcación, en un momento dado de su desarrollo en Valdivia temprano, Valdivia mediano, Valdivia medio, seguramente tuvieron aridez, necesitaban colonizar otros lugares donde puedan hacer agricultura y llegan hasta el norte de Manaví. En San Isidro hay vestigios Valdivia, con un gran río que tiene, digamos, para producir alimentos. Seguramente ahí producían, y en el Oro llegan a la Emerenciana, hay también vestigios Valdivia en Tumbes, entonces hay en Puná. Es decir, entonces ya ahí había una comunicación por balsa, porque de qué otra manera se explicaría esa movilidad de las culturas que se fueron desarrollando, la chorrera, las culturas que ya tienen más de 2.500, 3.000 años. realmente estamos frente a la ciudad de Novol, la capital o el origen de la fe religiosa de nuestra cuenca baja, la Niña Narcisa, y estamos acompañados de un importante historiador ecuatoriano, Benjamín Rosales. Coincidencia, hablaba él de la metalurgia y sonaban las campanas del campanario de nuestra iglesia de aquí de Novol. Si podrías sintetizar un poco la parte del comercio y la identidad de Guayaquil como puerto, como centro de comercio, en equidistancia, en cambio, con el centro político, que siempre fue la provincia de Quito. Bueno, Una equidistancia importante, no solo de 400 kilómetros, sino de distancia importante. Y una segunda pregunta, y te ruego puedas sintetizar bien. ¿Fue Olmedo realmente un peruanófilo como se lo acusó? ¿O las relaciones de intercambio entre claro, Guayaquil y el reino el virreinato de Lima eran muy intensas entre Guayaquil y Lima? Con respecto a la primera pregunta, en efecto, Guayaquil y Quito han sido ligadas siempre. Desde el momento en que la fundan, la ciudad de Santiago, y unos días después la ciudad de San Francisco, y que disponen que la ciudad de Santiago vaya a la costa, donde puede comunicarse para poder comunicarse con San Francisco de Quito. Entonces, desde un comienzo ha sido. Guayaquil, hasta la independencia, no tiene más de 12.000, 15.000, 17.000 habitantes. Era un pueblo mucho más chiquito que Quito. Pero toda la mercadería que iba a Quito pasaba por acá. Y justamente la balsa jugaba un papel todavía importante, porque algunos barcos más grandes se quedaban en Puná y los pasajeros entraban o salían de Puná a Guayaquil hasta bodegas, y de ahí subían el camino a Quito. Ese fue siempre el camino colonial, el camino seguramente hecho en base a algunos de los caminos que habían incaicos inclusive, como el camino de Cuenca, que son caminos antiguos. Esa conexión hace que Guayaquil siempre fue el puerto de entrada. Pero Guayaquil, que exportó desde el comienzo de la colonia, con la poca población que tenía, pero había pobladores regados en diferentes lados, exportó madera, exportó tabaco, exportó muchos productos y comienza a exportar cacao ya en el siglo XVII, con pequeña cantidad, y en el XVIII con más fuerza. Entonces, este Guayaquil comienza a crecer con este cacao, y después de la independencia, 100 años después, es una ciudad más grande que Quito, que Cuenca, que también había sido mayor a Guayaquil para la época de la independencia. Porque el desarrollo de esta gran industria del cacao, que se debe también en gran parte a la facilidad que daban las balsas para transportarse desde Guayaquil a las haciendas, de las haciendas a Guayaquil, era uno de los elementos de transporte importante que ayudaron que Guayaquil se desarrolle y crezca. O la balsa que iba hacia Líbana llevando la madera de Guayaquil, o la famosa caña guadúa, como se conoce en Lima, la caña de Guayaquil. Definitivamente la comunicación por balsa, por mar, que más perduró, es la comunicación de los pescadores de Sechura, de Paita, que todos los años tenían que venir a Guayaquil a cambiar sus balsas, las maderas que se van pudriendo, a cambiar las cañas y llevar las cañas. Ellos venían trayendo, y yo he hecho una investigación inclusive, digamos, con antiguos personajes que ya falleció, que a los 95 años, a los 90 años, muy lúcido el señor, me contaba sus viajes cuando tenía 18, 20 años, que venían con pescado seco a Guayaquil, se quedaban unas semanas, venían en la época adecuada del año, cambiaban las balsas y llevaban balsas nuevas, cañas nuevas, y
y habían unas 10, 15 que hacían esto todos los años. Entonces Guayaquil siguió siendo conectado por medio de esta balsa en viajes marítimos hasta 1930, 1940. Y la balsa siguió siendo utilizada para transportar en el río Guayas ganadería y madera y cacao y banano, hasta que salió el puerto de Guayaquil en 1960. En una breve pregunta que no me... Lo de Olmedo. ¿Cuán peruanófilo Olmedo o prolimeño era? Bueno, yo pienso, yo creo que tenemos que aclarar una cosa. Primero que nada, en la época de la independencia, en la época que Olmedo crece, Olmedo no era ni limeño ni peruano, era español. Y español, nacido en Guayaquil, conocía Quito, conocía Lima y tenía un nivel intelectual que le permitió inclusive viajar a España y estar en las Cortes de Cádiz. Y él era, en esa época, él en las Cortes de Cádiz, luchando para hacer una constitución liberal, para que haya más control en las colonias de su propio destino acá, de que haya más leyes liberales. Y luego de eso, cuando el rey Fernando VII, en un momento dado, se va en contra de esta constitución liberal, tiene que haber ido cambiando lo que pensaba Olmedo y comenzaba a pensar que quizás ya España no era lo que iba a perdurar. Él, desde el comienzo del 9 de octubre, el propósito principal de la Junta de Gobierno presidida por él era ir a echar a los españoles del resto de la audiencia de Quito. Si eso dice algo, quiere decir que él estaba preocupado por su audiencia de Quito. Lo que pasa es que él, en efecto, no estaba de acuerdo en que Guayaquil, la provincia de Guayaquil y la propia audiencia de Quito pase a ser parte de Colombia, este estado un poco centralista que estaba visualizando Bolívar. Y finalmente, veamos que 8 años después de la batalla de Pichincha, 8 años después de que Bolívar toma a Guayaquil y Guayaquil se agrega a Colombia, en 1830 el Ecuador que soñaron los independentistas de Guayaquil, el Ecuador que incluía lo que era la tierra de la audiencia de Quito, pasa a ser una república independiente. Entonces creo que fue un proceso y Olmedo fue primero representante, digamos, de España. Fue el presidente de la Junta de Gobierno de Guayaquil el que llevó toda la diplomacia para lograr que se unan los ejércitos de San Martín y Bolívar aquí y lograr el triunfo en la batalla de Pichincha. Luego es representante, congresista, diputado del Perú. Como diputado del Perú, viene a pedirle a Bolívar que por favor vaya y asuma la dictadura para lograr ganar la batalla, la guerra contra los españoles. Benjamín, vamos a hacer un corte y luego continuamos en esta interesante conversa con Benjamín Rosales. Ya volvemos, recordándole que este programa Río Arriba, Río Abajo es auspiciado por el Colegio Alemán Humboldt y por Fundación Garza Roja. Enseguida estamos con ustedes. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias recorriendo los Nuevamente poblados. en esta interesante conversa de Río Arriba, Río Abajo, una persona muy conocedora del tema de la navegación, de la balsa, y me gustaría hablar con Benjamín Rosales sobre los astilleros y sobre la importancia de los astilleros en esta área tan hermosa que yo amo del Golfo de Guayaquil, la cuenca más importante del Pacífico Oriental. ¿Cuál era la relevancia real de esos astilleros en América Latina? Todas fueron los astilleros quizás más importantes, por lo menos de este Pacífico Oriental, inclusive para muchos comparados con el Atlántico latinoamericano, son tan relevantes o mucho más relevantes que ellos. Bueno, en efecto, los astilleros en el Pacífico se hicieron fundamentales porque los barcos se construían aquí para navegar en estos mares. Había algunos que daban la vuelta por el Cabo de Hornos, pero los barcos eran construidos acá. Y Guayaquil se convirtió en el sitio clave porque estaba lleno de maderas. Todo esta cuenca baja del Guayas que ahora produce tanta agricultura, en esa época era llena de madera. Y la madera entonces era uno de los productos más importantes, no solo para exportar. Las casas de Lima, las casas de Paita, de Piura, todas fueron hechas con madera guayaquileña, aparte de las propias ciudades de acá y Guayaquil mismo.
Pero los astilleros entonces en Guayaquil comenzaron a construirse barcos, a repararse barcos. Cualquier barco que venía de viaje por la mañana necesitaba repararse, venía a los astilleros de Vía Guayaquil, tanto en Guayaquil como en Puná, porque algunos no avanzaban hasta acá. Y esa tradición de construir barcos de madera duró más allá de la independencia. En la independencia todavía hay la reparación de barcos y se ven los documentos históricos, el Prueba, el Venganza, que estaban reparando en los astilleros de Guayaquil, porque había mejores condiciones que en Panamá. Por supuesto, en el Callao no hay madera, entonces habrán importado o llevado madera de Guayaquil para reparar barcos allá también, pero en general, el que tener la materia prima de madera aquí lo hizo muy importante. La primera mano. En América del Pacífico también estaba Realejo, al norte entre Guatemala y México había puertos que también hacían embarcaciones y por supuesto La Habana en el Atlántico. Pero el puerto de Guayaquil, los astilleros de Guayaquil fueron muy importantes y algunos barcos de la Armada Real en el Pacífico fueron construidos aquí. Algunos galeones. Así es. Es decir, tuvimos ese nivel de importancia. Es decir, hubieron barcos grandes que se construyeron. La transferencia tecnológica fue española. Pero claro, eso ahí es completamente español. Desde los primeros barcos que se hacen en el continente se tienen que hacer en Nicaragua, en Panamá, cuando esos que llegan acá, todos los que viene Pizarro, ya eran hechos acá. Comienzan con la misma tecnología que llega de España, claro está. Lo interesante con la balsa es que a pesar de que llega la tecnología española para la construcción de galeones, de barcazas, esas barcazas con vela que todavía había en Guayaquil hace años, seguramente el diseño es muy antiguo y también europeo y español. Es que la balsa sobrevivió todo eso, siguió existiendo, balsa que navegaba a la par del barco en donde navegaban un barco con diseño europeo. ¿Crees por qué nuestra capacidad innovativa de ser con una cultura naval capaz para construir no evolucionó? Yo todavía tengo los recuerdos de ver cuando todavía se hacían yates en El Salado o en Manta, se hacían yatas de madera. Bueno, ¿Por qué crees yo solo termino, sí. Tú además eres comerciante, has sido comerciante de motores marinos, al igual que de los más grandes, de los Caterpillar y una serie de cuestiones. ¿Por qué no prosperó esa industria? Bueno, en primer lugar yo creo que fue evolucionando, ¿verdad? Cuando en los años 70 todavía se construían en Pozorja, en Santa Rosa, se construían grandes barcos de madera. Yo le vendía los motores, ahí tenía una cantidad de amigos, unos que me llevaban a veces a regalar pescado los fines de semana, porque eran mis clientes y yo iba a ver cómo iba avanzando el barco. Y eran barcos grandes, pero la pesca inclusive se fue a los barcos más grandes, los atuneros que ya son de fierro hechos afuera. No sé por qué nunca se hizo un astillero en Manta para hacer a los barcos astilleros y repararlos ahí mismo. Esto pudiera pasar en el futuro porque el Ecuador tiene una gran flota atunera que ya son metálicos y más grandes. Los barcos pequeños, en cambio, fueron evolucionando y se hicieron más populares estas fibras que llaman ahora, estos tiburones que también les dicen, tanto para el transporte aquí a las camaroneras como para la pesca. Y eso ha hecho que esa industria es local, eso lo hacen aquí. Esos barcos que navegan con los pescadores son hechos aquí. Entonces algo hay. Y la Armada Nacional también tiene un astillero de barcos de metálico que hace algún tipo de embarcación importante. Ojalá que se retomara, quizás Pozorja es un sitio ideal para hacerse un buen astillero en Pozorja y que el Ecuador vuelva a ser constructor de barcos, porque el Ecuador es consumidor de barcos de pesca, barcos de transporte en Galápagos, barcos turísticos. Eso se deberían de retomar y deberían volverse a hacer en el Ecuador, desarrollando una tecnología de construcción de barcos metálicos, porque ya la madera no es pues lo que se usa para barcos actualmente. Pero entonces Guayaquil tradicionalmente, por estar rodeado de agua, ha sido un astillero y debería de continuar siendo un astillero en el futuro. ¿Cuál es tu lectura política histórica de esta celebración bicentenaria de guayaquileño, como un guayaquileño en el cual parte de tu familia fue parte de la historia comercial de este lugar? La familia Rosales maneja la representación de Caterpillar cerca de 100 años, si mal no me recuerda mi cerebro, y eso es parte de la historia de la mitad del bicentenario.
¿Qué perspectiva tienes como comerciante, como historiador de este bicentenario que estamos celebrando? Bueno, yo creo que Guayaquil es una ciudad que desde la independencia ha tenido esta fuerza vital de crecer y desarrollarse, atraer pobladores, el desarrollo económico. Y creo que Guayaquil tiene un gran futuro como gran ciudad latinoamericana que lo es. Y creo que el bicentenario desafortunadamente no lo podemos celebrar en grande por el COVID. Quizás deberíamos de ver el periodo, extender el periodo desde el 9 de octubre hasta que Guayaquil y con los ejércitos que llegan acá, que se apoya el ejército de Colombia con el que teníamos los guayaquileños, con el ejército peruano logramos la batalla de Pichincha y poder celebrarlo con más fuerza todavía. Creo que hay cosas históricas que se tiene que todavía investigar. Creo que hay mucho que se tiene que hacer para que se conozca la verdadera historia de la independencia de Guayaquil, la importancia que tiene comercialmente. Ahora no es solamente el cacao que tuvimos durante más de 150 años como el gran producto de Guayaquil. Está el banano, está el camarón, hay acuacultura, hay otros productos agrícolas. Ahora se está hablando, aparte del mango, va a haber nuevos productos que van a hacer que el crecimiento de Guayaquil como un centro agroindustrial regional y mundial siga creciendo y que estos primeros 200 años sean un reflejo de lo que vaya a seguir ocurriendo en el futuro con el crecimiento y desarrollo de esta ciudad. Este Guayaquil más urbano, este Guayaquil que está celebrando al igual que el resto de la provincia, Manabí, El Oro, la península de Santa Elena, los ríos, ¿cómo la ves en el entorno? ¿Sigue teniendo esa movilidad que tuvo como sus fundadores españoles de ser una potencia, potenciarse mercantilmente más? ¿O crees que los pájaros de mal agüero puedan frenar esos procesos en el cual Guayaquil, bajo su propia declaración de independencia, fue expansionista en su comercio, querido Benjamín? Yo pienso que el centralismo es malo para cualquier región como Guayaquil que necesita desarrollarse e impulsar su desarrollo. Pero creo que atenta contra la lucha contra ese centralismo, la atomización de provincias. En algún momento dado tendríamos que reflexionar sobre el Ecuador y digamos, tener una visión de él donde hayan 6, 7 regiones en donde éstas puedan tomar más en sus manos su desarrollo, su progreso y hacer que el descentralismo sea más efectivo para el desarrollo. De otra manera, en Guayaquil, como ciudad, como área urbana del mundo importante, creo que es fundamental que se haga una autoridad interurbana donde incluya el Cantón Guayaquil, el Cantón Durán, el Cantón San Borondón, el Cantón Daule, en donde hay el centro urbano de esta gran metrópoli que va a seguir creciendo, que necesita circuitos que la rodeen, inclusive ferroviarios de diferente tipo, para que la ciudad de Guayaquil crezca ordenadamente y sea una metrópoli mundial de gran impulso en el comercio del mundo y del comercio de una magnífica producción agroindustrial, acuaindustrial que tenemos en la región. Un tema volviendo a la declaración de independencia o al estatuto fundatario de la provincia de Guayaquil. Recuerdo con emoción la visión de Olmedo y de los abogados que constituyeron ese documento. Me encanta esa parte cuando dice que Guayaquil, la provincia de Guayaquil, se podría adherir a otras naciones o que otras naciones se adhieran a nosotros. Es decir, había un potencial expansionista muy parecido al acta constitutiva de ¿cómo se llama?, de los Estados Unidos de Norteamérica. La pregunta, como la geopolítica, y tú eres un diplomático formado como diplomático también, como la geopolítica es dinámica, lo único que cambia más lento son las orografías y las hidrografías, porque también cambian, no a la misma velocidad que la política. ¿Crees tú que pueda venir unas nuevas corrientes geopolíticas en Latinoamérica que alcancen los sueños bolivarianos o los sueños olmedianos? Querido Benjamín, para terminar tú que conoces de la geopolítica del mundo, te debe sorprender a ti igual que a mí, que en Europa se ha venido llevando en los últimos 30 años un proceso integracionista tan grande y tan importante, que tienen una sola moneda,
que hay leyes y políticas en diferentes temas que son comunes para todos, donde son naciones diferentes, cada una con su propio idioma, cada una con su propia inclusive idiosincrasia. Y en cambio en Latinoamérica, en Sudamérica, en la Hispanoamérica o inclusive Iberoamérica, porque los brasileños también son parecidos, no hemos podido lograr esa integración. ¿Qué ha sucedido? Todos han fallado, todos los procesos, inclusive el del Pacto Andino, que era uno limitado a pocos países que daban al Pacífico. Hasta ese se ha malogrado, digamos. ¿Qué hay que hacer para que volvamos a entrar en una fuerte política integracionista que haga que Latinoamérica junta pueda impulsar su desarrollo con mayor efectividad que hasta ahora lo viene haciendo? Entonces yo creo que eso es posible y que hay que hacerlo. Con respecto al Ecuador, en efecto, y con respecto a la declaración, yo pienso que ellos por un lado decían no nos vamos a agregar todavía ni a Perú ni a Colombia, y por otro lado que venga Cuenca y Quito para unirse a Guayaquil. Y todo lo demás que quiera venir. Y lo demás que quiera venir. Eso marca, y ya estamos al borde de despedir este programa, eso marca un espíritu, la voluntad receptiva de una cuenca, y la cuenca femenina, receptora de agua, de ilusiones, de sueños, lo que le da un impulso, Benji, a que descendientes de españoles, de migrantes de todo tipo, se afinquen en este lugar y le den sentido objetivo a su vida. Tus palabras finales, mi querido Benji. Así es, Guayaquil es una ciudad de inmigrantes, yo no sé, pero han venido de todo el mundo, de la China, sin duda, del Medio Oriente, de Europa, del África. Entonces, y además los nativos aquí, que en Guayaquil, en esta cuenca, se unían, por un lado los manteños huancavilcas y por otro lado los chonos, que también se congregaban en ese entrepot que había ahí frente a Guayaquil, en donde ya era un sitio de comercio regional desde hace 2000 años atrás. Muchas gracias por vuestra sintonía. Río arriba, río abajo, otra vez ha transmitido desde el río Daule. Frente a nosotros la ciudad de Novol, la encantadora ciudad de Novol por su presencia vital religiosa de la niña Narcisa. Y por el otro lado, felices de estar en esta confluencia permanente con intelectuales, con gente de buena vibra, queriendo dar ideas sobre esta región políticamente bicentenaria, pero ébicamente fluvial, como es la cuenca del río de Guayaquil, el Golfo de Guayaquil. Fuerte abrazo. El próximo encuentro será nuevamente en esta balsa que lleva sus encantos, su historia y su permanente deseo de flotar generando pensamiento. Gracias. Al frescor de la mañana